La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el 8 de octubre del 2023, cuyo título: Mandamientos del Califa de Dios el imam al-Mahdi a los guerreros mujahidines por la causa de Dios en la tierra de Palestina. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, el único, el subyugador, y que las bendiciones de Dios y su paz sean con Muhammad, el mensajero de Dios, y el Mesías Jesús, hijo de María, Moisés y Aarón, así como todos los mensajeros de Dios. En cuanto a después, si apoyáis fielmente la causa de Dios, Él os dará la victoria y firmeza en vuestros pasos. Y espero que Dios conceda la victoria al ejército de los creyentes para la liberación de Palestina. E implementad lo que les habíamos aconsejado hacer hace unos años, y dejad a un lado los diferentes nombres de las facciones de la resistencia de entre los partidos, para estar bajo un solo nombre: Ejército de los Creyentes para la Liberación de Palestina, para obligar a los sionistas a retroceder hasta sus primeras fronteras antes de la ocupación y la invasión del Estado palestino, ya que se ha movilizado el ejército de los creyentes para liberar a Palestina. Así que cumplan con lo que les vamos a dictaminar con la verdad. Cualquier jefe de Estado árabe o musulmán extranjero que busque detener la guerra de la liberación de Palestina ha demostrado su identidad como un sionista agresor, que quiere dar a los sionistas oportunidad y tiempo para reorganizar sus filas con el fin de derrotar al ejército de los creyentes para la liberación de la Santa Palestina, que es santa debido a la santidad de la mezquita de Al-Aqsa, que Dios ha bendecido sus alrededores. Así pues, que vayan a temer a Dios todos los líderes musulmanes, tanto árabes como no árabes. ¿Acaso prefieren esto en lugar de esforzarse para apoyar la causa de Dios y al ejército de los creyentes para la liberación de la sagrada mezquita de Al-Aqsa? Repito y afirmo que a ningún líder de Estado musulmán, árabe o no árabe, le es permitido mediarse para detener la guerra del ejército de los creyentes en torno a la mezquita de Al-Aqsa para la liberación de Palestina. Por lo tanto, cualquiera de los musulmanes, ya sea árabe o no árabe, que haga eso, y cualquiera que busque detener después de hoy la guerra de la liberación de Palestina en la santa mezquita de Al-Aqsa, habrá incurrido en la ira de Dios, y sobre él caerá la maldición de Dios, los ángeles y de toda la gente de los mundos. No le debe al ejército de los creyentes para la liberación de Palestina aceptar ser derrotados ni cesar la lucha antes de lograr una victoria completa y amplia, con la liberación de toda la Tierra Santa hasta sus fronteras conocidas antes de la ocupación, después de los años 48. De manera que les deben hacer retroceder hasta las fronteras de su primer estado antes de la ocupación. E indudablemente, Dios es poderoso en darles la victoria, siempre que no huyan de ellos devolviéndoles la espalda, y quien vendió a sí mismo a Dios, Dios lo ha comprado a un precio grandioso, paraísos deleitantes, y la complacencia de Dios es un placer deleitante más mayor que el placer de los paraísos deleitantes. Y cualquiera que les da la espalda escapándose de ellos, huido y derrotado, habrá incurrido en la ira de Dios, y su morada es el infierno y un destino terrible. Entonces no le pidan a Dios otorgarles el martirio, ni tampoco vayáis a tener apego por la vida. Pídanle a que les dé la victoria y a que les haga motivo de la completación de su luz para los mundos, porque eso es mejor que desear el martirio, que rápidamente vais a recibir antes de que se realice la victoria. Y sepan que quien sale a luchar por la causa de Dios, entonces su recompensa habrá recaído sobre Dios. Ya sea que este último vaya a ser martirizado o muera por causa natural después de la victoria, por lo que Dios le hará entrar en el paraíso inmediatamente después de su muerte. Y quien le pide a Dios alargar su vida hasta después de luchar por la causa de la religión de Dios,
la completación de su luz para sus siervos, y para hacer que la palabra de Dios sea la más alta en los mundos con el fin de eliminar la corrupción en la tierra. Estos son los más altos y mayores en rango ante Dios, si en verdad supierais. Nosotros no llamamos a odiar a ninguno de los incrédulos, excepto aquellos que atacan las santidades de Dios y violan a los derechos humanos en general, puesto que Dios no ama a los transgresores, ni tampoco ordenamos a los musulmanes atacar a los incrédulos con el pretexto de su incredulidad, puesto que no hay coacción en la religión de Dios, por lo que la gente tiene derecho a adorar lo que quiera en lugar de a Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículos del 11 al 16. Puesto que nuestro deber ante Dios es difundir su palabra para informar a sus siervos de adorarle únicamente a Él, y sobre Dios cae el deber de ajustarles las cuentas, pero esto en cuanto a la adoración a Dios, puesto que el hecho de ajustar cuentas es algo que pertenece exclusivamente a Dios, por lo que hizo que el paraíso sea recompensa de sus siervos agradecidos, mientras que el infierno para los que le niegan. Pero esto no significa que vamos a permitir que el hombre propague la corrupción en la tierra violando los derechos de sus prójimos, puesto que Dios ha puesto límites obligatorios para impedir que el hombre oprima a su prójimo, dado que los bienes, el honor, la tierra y el hogar de una persona son derechos protegidos en el decreto libro de Dios, el Gran Corán, y las propiedades públicas y privadas están protegidas en el libro de Dios. Y ciertamente a Dios no le gusta la corrupción en la tierra. De hecho, la mayor corrupción ante los ojos de Dios es la injusticia del hombre hacia sus prójimos, dado que los derechos humanos son generales y están protegidos en el libro de Dios, ya sea de un musulmán o de un incrédulo que no lucha contra los musulmanes en su religión. En cualquier caso, previamente ya les habíamos definido la verdadera yihad por la causa de Dios, y os la habíamos explicado al detalle en muchas declaraciones explicativas del Gran Corán, mediante versículos unívocos y claros en el Gran Corán. De todos modos, espero de Dios que sea la batalla de la inundación de la mezquita de Al-Aqsa una decisión de victoria, no de derrota, con el permiso de Dios, siempre que no detengan la guerra hasta que toda Palestina quede liberada. Y si no lo hacéis, habrá conflictos y sediciones en la tierra, y una corrupción más grande que la última corrupción, puesto que no respetan en los derechos de los creyentes en la tierra santa, ni pactos ni tratados, dado que la inclinación hacia la paz ahora es una derrota, y una autocondenación a sí mismos al genocidio masivo. Así que tengan cuidado, mucho cuidado. Oh líderes del ejército de los creyentes que luchan por la liberación de Palestina, cuidado, que tengan mucho cuidado a detener la verdadera guerra y alegraros con las buenas nuevas de las maravillas de la victoria de Dios, puesto que el que se conforma en quedarse solo en una posición defensiva, a pesar de que su enemigo lo esté atacando constantemente, este último finalmente acabará siendo derrotado, a menos que lance un ataque contra sus enemigos hasta derrotarles, de manera que les obliguen a escapar y abandonar sus posiciones ofensivas en el campo de batalla, y hacer retroceder a los enemigos hasta las fronteras cuyo acceso anteriormente les fue prohibido traspasar, esto es, a lo que se llama el vencedor.
y sepan que Dios está con los justos, que no desean ser altivos en la tierra ni sembrar en ella la corrupción, y el buen final será para los justos temerosos de Dios, el Señor de los mundos. Oh ejército de creyentes para la liberación de Palestina, tengan cuidado, mucho cuidado, con matar a un rehén prisionero de guerra, y mantened a los prisioneros en un lugar seguro hasta el momento de la victoria integral y completa, y el fin de la guerra, y después de eso, o dejar a los cautivos libres por la gracia del amor de Dios, o pedir un rescate por los ricos que son capaces de pagarlo. De hecho, les juro por Dios el Grande, y les vuelvo a jurar por Él, que si obedecéis las órdenes del Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, seréis ganadores y saldréis vencedores. Y todavía seguimos recordándoles de lo que les habíamos aconsejado antes en un comunicado anterior, a que no vayan a realizar la oración de la victoria en la mezquita de Al-Aqsa, hasta que vayan a retirar todos los explosivos que el enemigo instaló debajo de la mezquita de Al-Aqsa. Así que no vayan a realizar la oración de la victoria en la mezquita de Al-Aqsa o cerca de ella. Ciertamente les soy fiel, y de los que de bien os aconsejan. Así que no desobedezcan mi orden, para que no se vaya a convertir la victoria en una terrible derrota, haciéndoles pedazos. Y sepan con certeza que ahora vais por el camino correcto, y tened mucho cuidado con ellos, que no les vayan a engañar pidiéndoles parar la guerra antes de liberar cada centímetro de la tierra santa de Palestina. Incluso si llegan a mediar entre vosotros todos los países del mundo. De hecho les van a engañar todos, porque nadie intentará parar la guerra de la liberación de la mezquita de Al-Aqsa y las tierras circundantes en Palestina, excepto aquellos que son enemigos de Dios y su religión del Islam. Todavía seguimos aconsejándoles de conservar los derechos de los prisioneros de guerra en general, y les advierto a no torturarles, no matarles o aplicar el hadith de la piedra y los árboles de la narración falsa atribuida al profeta Muhammad, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él. Aclaración del traductor. Le atribuyen al profeta de Dios un hadith falso que dice: no vendrá el fin del mundo hasta que las piedras y los árboles les vayan a hablar y delatar las posiciones de los judíos para que les maten. Puesto que Dios no ordenó matar a los prisioneros de guerra, y creo que habéis capturado a muchos prisioneros civiles, así que sean amables con ellos y con los prisioneros que lucharon contra vosotros y que fueron capturados, y respetad y obedeced a los mandatos de Dios, y no dejéis que nadie os engañe con el versículo del gran Corán diciéndoles: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Pero si se inclinan hacia la luz, inclínate tú también hacia ella. Verdad son las palabras de Dios, Sagrado Corán, capítulo 8, parte del versículo 61. Puesto que esa es una demanda legítima, que pretenden cumplir con ella la falsedad, porque no le agrada a Dios el hecho de que vayáis a inclinar hacia la paz, mientras vuestra tierra está ocupada, hasta que vayan a regresar a Tel Aviv, lugar donde estaban antes de invadir el estado de Palestina. Y vosotros sabéis dónde están vuestras fronteras antes de la invasión de Palestina. Y la inclinación hacia la paz en el decreto libro de Dios, el Gran Corán, es cuando vuestro agresor retrocede y abandona vuestras tierras. En cuanto al hecho de pedirle al agresor la inclinación hacia la paz, mientras que continúa con la ocupación de vuestras tierras y la agresión contra vosotros, a sabiendas que es un ocupante y malvado transgresor, esta es la inclinación hacia la paz prohibida en el decreto libro de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwa as-sami'ul alim. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículo 61. Oh comunidad de creyentes del ejército combatiente de Palestina, obedeced el mandato de Dios Todopoderoso en sus siguientes palabras. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 90 al 91. Quien deja de luchar contra vosotros tendrá su hogar como ciudadano de mí y sus derechos integrales como un musulmán, y está bajo vuestra protección, porque hay judíos entre ellos que se encuentran con el ánimo oprimido por tener que combatir contra vosotros o contra su propio pueblo, y quieren evitar vuestro mal como el de su propio pueblo. Y quien se rinde a vosotros y se somete a la paz tendrá su hogar, y que Dios perdone lo pasado, y es un ciudadano de mí no musulmán que está bajo vuestra protección. Y tendrá los mismos derechos de un musulmán palestino, así que sed sabios, y no forcéis a nadie que no quiere pelear contra vosotros a verse obligado a hacerlo. Tomad pues esta sabiduría, y a quien se le dio sabiduría se le ha dado mucho bien. Y si luchan por la causa de Dios, Dios les concederá la victoria de un poderoso Potísimo, y fortalecerá vuestros corazones dándoles firmeza con el cumplimiento de los mandamientos de Dios en el decreto de su libro. Él es vuestro Señor protector, qué excelente protector y qué excelente defensor. Y sepan con certeza que soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, de aquellos que no desean andar con altivez en la tierra, ni sembrar la corrupción en la misma. Y el momento de la aparición y el empoderamiento sobre los mundos se ha acercado por mandato de Dios. Quien me obedece, de hecho ha obedecido a Dios y a su mensajero, y quien me desobedece, ha desobedecido a Dios y a todos sus mensajeros. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.